¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. Antes de hablar de los temas que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy, me quiero referir a la explotación tambera. La producción de leche es una explotación altamente intensiva y con un alto contenido social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en muchos tambos la familia entera está trabajando, el jefe de familia en la sala de ordeñe, la esposa con las guacheras junto con los chicos. Es decir, cuando cierra un tambo, queda una familia en la calle, una familia sin trabajo, y por eso digo lo que es el alto contenido social. ¿Y qué está pasando con la explotación tambera? ¿Por qué me estoy refiriendo en estos términos? Hoy la producción de leche es deficitaria, es decir, se está pagando por litro de leche al productor a la salida del tambo alrededor de 3 pesos con 10, 3 pesos con 20 por litro, y eso no alcanza. Hoy el tambo trabaja a pérdida. Los productores están pidiendo prácticamente 4 pesos por litro que le paguen a la salida del tambo para que sea una explotación rentable. Y ha salido una nota en estos días donde se alerta por un nuevo éxodo de tamberos. Esto no es nuevo. Hace muchos años, ya lo ha denunciado la Federación Agraria y otras entidades del campo, hace muchos años vienen cerrando tambos en toda la cuenca lechera argentina, hablando de Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires. Y en este caso se está alertando por este nuevo éxodo de tamberos porque evidentemente el negocio no cierra. Así entonces, dice la información que sin mejoras en los precios, afirman que la situación se ha agravado y podrían haber cierre masivos de tambos. ¿Y por qué se agrava la situación? El tambero está cobrando lo mismo que hace aproximadamente 3, 4 o 6 meses, o quizá más. La inflación, que permanentemente aumentan los costos, y esto evidentemente también va contra la economía del tambo. La ecuación económica es absolutamente negativa. Es un problema económico, es un problema de producción, pero también es un problema social. Bueno, ahora sí vamos a los títulos y nos vamos a referir a una nota que le realizamos al ingeniero Aníbal Cerrudo, profesional de la Unidad Integrada Balcarce, hablando sobre la siembra de maíz en suelos someros. Un tema interesante que ya venimos siguiendo desde otros programas, y ahora un poco los resultados de toda esta experiencia que se está llevando a cabo en la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también nos vamos a referir a la producción de miel, producción apícola, en las cuales, además de lo que tiene que ver con la colmena, el manejo del colmenar, también es muy importante, bueno, el gusto, la textura, es decir, todo lo que hace a las características organolépticas de la miel. Y sobre este tema vamos a conversar con la licenciada en alimentos, Soledad Varela, que es también profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Algunos temas entonces para compartir en este programa, y les recuerdo nuestras vías de comunicación: el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31 431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario, como estuvimos anunciando cuando enumeramos los títulos, vamos a hablar de la siembra de maíz en suelos someros. Suelos someros son aquellos que tienen una escasa profundidad, ya sea por tosca o por otro problema que puede ser inclusive un horizonte B textural. Y sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Aníbal Cerrudo, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce y del grupo de Ecofisiología. Ya hemos conversado con Aníbal en varias oportunidades, mostrando estas experiencias, ensayos que se están haciendo aquí en la Experimental Balcarce, y con resultados realmente importantes y positivos. Siembra de maíz en suelos someros. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, los resultados, a ver si hacemos primero, antes de dar los resultados, un pequeño raconto de todo lo que fue esta experiencia. Creo que han visto en otros programas cómo arrancó esto. La idea original fue demostrar o empezar a estudiar demostrar que se puede realizar maíz en ambientes restrictivos, o sea, se puede incorporar al cultivo de maíz a
ambientes en los que antes no entraba, por una limitación, por ejemplo, en profundidad de suelo. Ambientes que eran dedicados a cultivos de soja o de trigo, iban a rotaciones que eran trigo-soja de segunda o soja de primera. La idea básicamente era que, o es que se puede incorporar el maíz en base a conocimientos, a entender cómo funciona el cultivo y cómo funciona el ambiente. Y eso fue lo que gatilló este experimento que se realizó este año por primera vez en la Unidad Integrada Balcarce, que consistió en sembrar maíz con distintos manejos en un suelo realmente somero, un suelo que tenía entre 30 y 40 centímetros a la tosca, una plancha de tosca uniforme, o sea que las raíces solamente tenían 30 centímetros o 40 centímetros de suelo para explorar. Y en ese sentido, evidentemente sobre este tipo de suelos, anteriormente a estas experiencias, a estas investigaciones, se decía, no, acá no se puede hacer maíz. Pero ¿cuál es la diferencia entre que se puede hacer y no se puede hacer? Digo, atento un poco a la densidad de siembra, que creo que es el nudo, ¿no es cierto?, lo que es el centro de este proyecto. El maíz estaba relegado en esto, o está comúnmente con el manejo tradicional, está relegado a esto. O sea, no puede entrar a estos suelos porque es un cultivo que tiene un periodo crítico en el cual determina gran parte de su rendimiento alrededor de floración, ¿no? En un momento que coincide con una alta demanda. Es un periodo muy corto. Entonces, si el cultivo en ese momento no tiene recursos, no tiene agua, por ejemplo, es muy probable que el rendimiento sea muy bajo. Entonces, nos lleva a ubicar el cultivo en suelos profundos, capaces de almacenar agua y de entregar agua en el mes de enero, por ejemplo, que es cuando el cultivo está en su periodo crítico y hay alta demanda por parte de la atmósfera. Las estrategias, o sea, el conocimiento que estamos aplicando a este manejo del maíz en ambientes restrictivos consiste principalmente en reducir la densidad de siembra, como bien lo has dicho. Entonces, en vez de sembrar densidades de 60.000 plantas por hectárea, por ejemplo, estamos explorando densidades de entre 15.000 plantas por hectárea, 30.000 plantas por hectárea, muchas menos plantas, de manera de, como sabemos que va a haber bajos recursos en el ambiente porque es un suelo muy somero, entonces ponemos menos plantas para que haya más recursos por planta. De esta manera tratamos de escaparle a ese, o sea, tratamos de escapar a un probable mal momento para el crecimiento de la planta en el periodo crítico. Pero más allá de la densidad, que si querés después comentamos algo, otra estrategia es retrasar la fecha de siembra. Tratar de ubicar este periodo crítico no en fin de diciembre, enero, como tradicionalmente se recomendaba o se recomienda para suelos profundos, ¿no?, o en planteos con riego, sino llevar el periodo crítico, o sea, la floración del cultivo hacia febrero, un momento con mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones y menor demanda atmosférica, porque ya hay menos temperatura. ¿Bien? El cultivo de maíz en ambientes limitados representa una realidad en la región sur de la provincia de Buenos Aires. El manejo ideal del cultivo en suelos someros consiste en reducir la densidad de siembra utilizando híbridos prolíficos, atrasar la época de implantación y manejar de manera óptima el control de malezas, teniendo en cuenta que queda mucho suelo desnudo ante el bajo número de plantas. Esta práctica permite en suelos con tosca, con baja posibilidad de almacenar agua, mantener una estabilidad en los rendimientos a través del tiempo. En el próximo espacio vamos a continuar hablando de la siembra de maíz en suelos someros. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.